Continuamos las actividades del día con nuestra mesa de discusión. Estamos preparados para una nueva generación que aprende con el uso de la tecnología. La mesa está conformada por reconocidas personalidades en el área de la innovación educativa, en ambientes presenciales y a distancia. Las personalidades que nos honran con su presencia en esta mesa son la maestra Zaide Barcelata Montaut, directora de la Universidad Virtual Anáhuac. Ella realizó sus estudios de maestría en educación con especialización en nuevas tecnologías en la Universidad de Harvard. Cursó la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sus estudios más recientes fueron como becada de la UNESCO en el programa para directivos del Sistema Educativo a Distancia del Galilee College en Israel. En el campo laboral, ha sido asesora de computación educativa desde 1987. Fue coordinadora de cómputo académico y directora de ciencias computacionales en la Universidad Anáhuac, donde laboró hasta su incorporación como directora general de la empresa de servicios y consultoría Serviplan S.A.D.C.B. Fue presidente de Aula 24 Horas Internacional, con presencia en 8 países durante 5 años. Actualmente es directora de la Universidad Virtual Anáhuac. Adicionalmente es profesora titular de diversas materias en licenciatura y posgrado en varias instituciones desde 1990. Tanto en línea como de forma presencial. También nos acompaña la doctora Yadira Navarro Rangel, de la Dirección General de Innovación Educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella es licenciada en Economía y maestra en Calidad de la Educación por la Fundación Universidad de las Américas Puebla. Obtuvo el doctorado en Educación con magna cum laude por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con la especialidad en Políticas Públicas de Modernización Educativa por el Centro de Estudios Universitarios CEU de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la UAP se ha desempeñado como diseñadora instruccional en la Dirección General de Innovación Educativa, secretaria académica en la Dirección General de Educación Media Superior, asesora e investigadora en el Centro de Investigaciones sobre Opinión e investigadora en el Centro de Estudios Universitarios. Ha impartido cursos al interior de la misma universidad en las maestrías de Educación Superior y Administración y Gestión de Instituciones Educativas. Nos acompaña también el maestro Javier Corte Espínola, director general de la Plataforma Tecnológica Sistema de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Javier Corte Espínola cursó sus estudios en el Colegio Humboldt, la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad de las Américas Puebla. Estudió la maestría de Ingeniería Industrial orientada hacia la investigación de operaciones, diplomado en Administración de Proyectos por parte del ITAM. Estudió otra maestría en Administración de Negocios con enfoque en Mercadotecnia de Servicios en la UDLAP y finalmente recibió 2 certificaciones por parte del IESDE, la primera en el programa de dirección y la segunda en el programa de alta dirección. Ha trabajado para firmas de reconocimiento internacional como Volkswagen de México, GEDAS México, Schenker Internacional y participó dando clases en diversas asignaturas en UPAEP, UDLAP y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. Actualmente funge como director general de la Plataforma Tecnológica del Sistema UPAEP. Como moderadora, la doctora Frida Díaz Barriga, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Frida Díaz Barriga estudió la licenciatura en Psicología y la maestría en Psicología Educativa en la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó el doctorado en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. En todos sus estudios ha sido reconocida con mención honorífica. Obtuvo, además, la medalla de plata Gabino Barreda de la UNAM en 1979 y la medalla y reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM en 2005. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Fue jefa de área de Psicología Educativa en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha sido integrante de diversas comisiones dictaminadoras de la Facultad de Psicología, Centro de Enseñanza para Extranjeros, Centro de Estudios sobre la Universidad, la Dirección General de Bibliotecas y del Consejo Técnico de la Facultad de Psicología. Ha laborado también como consultora y en labores de investigación y desarrollo de proyectos educativos en instituciones como el CONALEP, el ILCE OEA, Colegio de Bachilleres, Universidad La Salle, Universidad del Valle de México, Dirección General de Bachillerato de la SEP, Colegio de Ciencias y Humanidades, entre otros.
Se desempeñó como jefa de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Psicología en la UNAM. Fue además integrante del Consejo Asesor de la Coordinación de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al comité editorial de revistas especializadas en temas de psicología y educación, como la Revista Mexicana de Investigación Educativa, Perspectiva Educacional de Chile, Infancia y Aprendizaje de España, Anuario de Psicología en España y Sembrando Ideas en Chile. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid con el doctor Juan del Val y en la Universidad de Barcelona con el doctor César Coll. Ha impartido cursos de actualización de maestría y diplomados en diversas universidades e instituciones educativas, tanto en la República Mexicana como en Brasil, Panamá, Guatemala, Venezuela, Chile y Bolivia. Ha participado como ponente y conferencista en más de 200 congresos y eventos académicos nacionales e internacionales. Agradecemos a todos su presencia y les brindamos un fuerte aplauso. Cedemos a continuación la palabra a la doctora Frida. Pues muchísimas gracias, buenos días a todos por su asistencia, muy buenos días a mis compañeros que van a estar en el panel y vamos a iniciar este panel de discusión con una exposición a mi cargo en la que yo pretendo más que nada pues plantear un contexto para la discusión que vamos a tener a continuación. He tomado incluso algunas notas de lo que expuso en su conferencia el doctor Friedman, que me parecen importantes y me parecen que también dan contexto a lo que vamos a ir trabajando. Y bueno, ustedes saben que la pregunta del día de hoy, la reflexión a la que estamos convocados, tanto panelistas, conferencistas, como ustedes como audiencia, es si estamos preparados para una nueva generación que aprende con el uso de la tecnología. ¿Sí? Yo quisiera abarcar, espero hacerlo brevemente, primero, cómo veo el ámbito de las tecnologías en educación. ¿Qué es lo que sabemos hoy en día de las TIC en educación? El doctor Friedman ya nos habló del contexto estadounidense, pero a mí me gustaría centrar también la discusión en nuestro contexto, en lo que sabemos de lo que está sucediendo en las TIC en educación. Los actores del cambio educativo. Me parece un tema fundamental. ¿Qué sucede con profesores? ¿Qué sucede con alumnos? ¿Y qué sucede con comunidades educativas? Si no tenemos presente todos estos actores de la situación, difícilmente vamos a poder estar preparados para un cambio educativo tan fuerte. Y finalmente, pues quisiera comentar los resultados de algunos estudios, trabajos que se han hecho, donde se ha querido indagar cuándo es que realmente las tecnologías permiten la innovación. ¿Sí? ¿Cuándo es que nos acercamos a ejemplos de buena práctica? Y vamos a concluir, ya lo anticipo aquí, que la innovación se da cuando asumimos las tecnologías como una innovación sistémica, no como una innovación centrada solo en la buena voluntad del profesor o solo en las habilidades digitales que tienen los jóvenes, que usan la tecnología más bien para fines sociales y de comunicación, y presuponemos que esas habilidades les van a ser suficientes para los entornos educativos. Quisiera partir también de la idea de que necesitamos crear nuevos entornos de aprendizaje, porque la tendencia apunta a que lo que estamos haciendo es trasladar muchas veces a la virtualidad pues los elementos de la educación más tradicional que conocemos. Y el gran reto es crear nuevos entornos de aprendizaje, desarrollar competencias digitales. Sí, eso es algo que no podemos sustraernos a esa situación, tanto en el caso de profesores como en el caso de nuestros estudiantes, y también competencias comunicativas y de pensamiento complejo y crítico. En conclusión, las TIC por sí mismas no van solas, van a ver más adelante también que otra de las afirmaciones que se va a hacer es que si no, vamos a condenar a las tecnologías a un enorme vacío pedagógico. Yo coincido plenamente con lo que dijo el doctor Friedman, el desarrollo de la tecnología va por delante, corriendo a pasos agigantados, y en el ámbito de la educación vamos por detrás en el reflejo del impacto de esas tecnologías en la transformación de nuestros modelos educativos. ¿Sí? Y quisiera hablar primero de lo siguiente.
porque bueno, estudios que se han hecho de cuál es el impacto de las tecnologías en la sociedad y sobre todo en las poblaciones de usuarios jóvenes indican lo siguiente: las tecnologías, por supuesto, que han llegado para quedarse, que han llegado para transformar muchas cosas, y lo primero que se ha visto que alteran es la estructura de intereses, prioridades y relaciones de poder entre los usuarios, ¿sí? Vamos a ver también que cambian el carácter de los símbolos con los que pensamos, y de ahí ha surgido en el campo de la educación este concepto de mente virtual. Me parece que es un concepto muy importante que si no lo exploramos no vamos a lograr entender finalmente el papel de las TIC en la educación, porque yo en un proyecto educativo puedo pensar o anticipar explícita o implícitamente, a lo mejor ni siquiera lo tematizo, pero ahí va a estar presente, pues que como resultado de la experiencia educativa lo que voy a propiciar pues es una mente virtual, informada o auxiliada. ¿Qué quiere decir esto? Mucha información para que los alumnos tengan acopio de datos, ¿sí?, que les puedan servir. Ahí no estoy cambiando ningún paradigma, porque eso a veces es lo que hago yo en la educación presencial tradicional. Le doy mucha información a los alumnos y lo que pienso es que es importante crear un acervo de datos. Pudiera pensar también en una mente virtual multirepresentacional, y aquí me podría apoyar yo tal vez en todas esas ideas de lo que es el pensamiento visual, y pensar que las tecnologías lo que me van a permitir es múltiples formas de representación del conocimiento, porque puedo incluir audio, porque puedo incluir video, porque puedo crear un entorno que estimule al alumno desde muchas perspectivas. Por cierto, estos modelos de mente virtual multirepresentacional son algunos de los modelos más motivantes, más socorridos, más gustados por los propios estudiantes. Pero pudiera también pensar, y estos serían los dos modelos de mente virtual a los que yo quisiera acentuar mucho en lo que vamos a presentar el día de hoy, que puedo pensar también en una especie de mente virtual estratégica, amplificada, donde realmente voy a introducir elementos para aprender a pensar, para que los alumnos desarrollen al más alto nivel sus habilidades de pensamiento. Sí, ahí sí habría una innovación con las tecnologías. Ahí sí estaría dotando al alumno de capacidades de orden superior, pero también podría pensar en lo que se llama mente virtual social o distribuida, donde lo que me va a interesar a mí mucho es esa construcción conjunta del conocimiento, el trabajo colaborativo, la toma de iniciativa de parte de los propios estudiantes para la construcción de ese conocimiento. Yo pienso que todos estos modelos de mente virtual, que ya hay literatura sobre los mismos, ya se han hecho estudios sobre los mismos, pues pueden ser útiles. Tal vez la combinación de varios de ellos enriquezca las posibilidades del uso de las tecnologías en la educación. Ahora, los resultados de la investigación en educación que nos dicen que habitualmente nos quedamos con el modelo de la mente virtual informada, es decir, acervos de información que por supuesto, claro, el plus que tienen es que le facilitan al alumno el acceso a la información, pero por tener la información por sí sola, como ustedes bien saben, no se genera conocimiento. Y entonces ahí no estamos logrando lo que serían pues los aportes más interesantes de la tecnología en la educación. Y bueno, pues también quisiera decir, eso también creo que ya lo comentó el doctor Friedman, de ahí la pregunta que yo incluso me atreví a hacerle, que en realidad las tecnologías modifican la naturaleza de la comunidad y de la identidad propia, ¿sí?, de las comunidades de práctica a las que pertenecemos, y se generan nuevas identidades. Hoy en día los estudios en educación están yendo mucho hacia ese tema. ¿Qué tipo de identidades? Fíjense, en plural, no la identidad, las identidades. Y miren que no estamos hablando de psicopatología y personalidades múltiples, nada de eso, sino simple y sencillamente que podemos desarrollar múltiples identidades en esa vida
¿sí? Yo no me atrevería a decir en paralelo, pero sí en esa vida que muchos de nosotros estamos teniendo ya, cuando estamos incursionando en lo que ahora se llama ciberespacio, en el ámbito de la virtualidad y en las comunidades globales. Y yo creo que esto nos tiene que hacer pensar que precisamente esa mente virtual que se empieza a construir en torno a esas realidades, pues va a plantear condiciones muy diferentes si estamos en situaciones de inclusión y acceso a esas tecnologías y a esas posibilidades, o si estamos en situaciones de exclusión, ¿sí? Entonces creo que yo espero con esto darles el mensaje de que son muy importantes las tecnologías y su efecto transformador es muy fuerte, pero no se ha visto el impacto que quisiéramos en el ámbito de la educación, ¿sí? Se ha hablado mucho, y creo que lo van a ver ustedes más adelante en un video, se comentó también ya en la conferencia, lo de la metáfora de si los alumnos son nativos digitales y los profesores somos migrantes, sobre todo los profesores que ya tenemos mucho tiempo de estar en la docencia. Hay literatura también muy interesante al respecto, esas son ideas originales de Prensky y en el ámbito hispanoamericano, bueno, muy difundidas por el texto de Nativos Digitales de Alejandro Pichitelli, que seguramente ustedes conocerán. Y fíjense que hay mucho de cierto en esta metáfora, pero también es una metáfora que tenemos que relativizar, ¿sí? Que tenemos que poner en perspectiva. Es cierto, los jóvenes son nativos digitales, han crecido con las tecnologías. En la investigación que existe se ha visto, bueno, esa gran capacidad de habilidades y desarrollos que logran con el uso de la tecnología. Pero fíjense que esto tiene un carácter situado. Esos grandes desarrollos y esos nativos digitales se mueven como pececitos en el agua en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito de la comunicación, en comunidades de práctica orientadas a sus propios intereses. Pero lo que no se ha demostrado es que esas habilidades se trasladen automáticamente al ámbito de la educación, ¿sí? Eso no asegura que los alumnos, hubo una pregunta, me parece, en la conferencia anterior, me gustó mucho, que yo creo que iba en esta dirección, que no necesariamente el que yo sea un alumno altamente tecnologizado me asegura que voy a ser un aprendiz tecnologizado con las mejores habilidades para poder hacer usos educativos y académicos de las tecnologías, ¿sí? Entonces ahí es donde está el punto donde tenemos que relativizar esta metáfora de los nativos digitales. Y en el caso de los profesores migrantes, bueno, pues también se ha estudiado que los profesores muchas veces, y más si son de mi generación y hacia atrás, pues llegamos a sentirnos muchas veces, pues, ¿qué palabra usaré? Descobijados ante la tecnología, temerosos ante lo que implica el uso de las mismas, a veces incluso inseguros en relación a nuestros estudiantes. Nosotros fuimos formados en una epistemología del conocimiento con ciertas características de certeza, de seguridad, de no grandes cambios, de que el profesor es la autoridad y el que posee el conocimiento, y ahora de repente los jóvenes nos superan muchas veces en el manejo, por lo menos, de todos esos dispositivos tecnológicos. Pero los profesores también tenemos muchísimas cosas que aportar al ámbito de la educación apoyada por tecnologías, y eso no lo debemos olvidar. Entonces, la metáfora de los migrantes, de los profesores como migrantes, no debe llevarnos, en conclusión, a desestimar el rol del profesor y todo lo que el profesor puede aportar al alumno. Ya en estos años que tenemos de la incursión de las tecnologías en la educación, pues se ha caído el mito de que pues ahora ya no vamos a necesitar profesores, ¿para qué? Si tenemos tecnologías. Yo creo que por el contrario se ha reforzado la idea de que necesitamos profesores, excelentes profesores, con gran capacidad de innovación, conocedores de la tecnología, pero conocedores también de innovaciones educativas, porque no se va a poder ir la tecnología por sí sola en ninguna dirección. Y bueno, algunos retos a superar, van a ver ustedes que los vamos a comentar en la mesa que viene después,
pues el acceso a las tecnologías en condiciones de equidad y diversidad. El doctor Friedman hizo una afirmación, Internet está en todos lados. Bueno, pues yo ahí sí me atrevo a cuestionarla. Vamos a ver datos más adelante, también ya en la discusión de la mesa, donde ustedes verán que Internet no está en todos lados, todavía en la región latinoamericana y en nuestro país, ¿sí? En particular, tenemos una gran brecha de acceso al uso de las tecnologías. Los usos pedagógicos de la tecnología. Imagínense que ahora sí, ya todos tenemos Internet y ¿qué sigue? ¿Sí? Pensar en usos creativos de esas tecnologías al servicio de la educación. Pensar también, esto que ya mencionaba, esos tipos de mente virtual que estamos propiciando con el uso de la tecnología en la educación, porque esto genera brechas cognitivas. Eso no lo tenemos que olvidar. Se hablaba de la importancia de la neurociencia, de la importancia de la investigación sobre el aprendizaje, y bueno, se está encontrando esto precisamente. Se pueden generar brechas cognitivas en función del uso o no uso, del acceso o no acceso al uso de la tecnología. La formación de los estudiantes y los profesores en las competencias digitales, creo que eso también es un gran reto que tenemos para poder dar un sí a si estamos preparados para los alumnos que hoy en día quieren trabajar con tecnología. Mientras esto no lo logremos, la pregunta clave de nuestra sesión va a ser más bien la respuesta a un no. Bueno, y el diseño tecnopedagógico de experiencias educativas significativas, constructivas y situadas. Yo espero que tengamos ejemplos porque, bueno, aquí los especialistas que se han invitado son personas muy valiosas, con ejemplos de muy buenas prácticas de esto que aquí se está hablando, realmente experiencias educativas que sí tienen esos componentes, lo significativo, lo constructivo, lo situado, lo motivante, con el uso de las tecnologías. Y finalmente yo creo que nuestra tendencia es lograr la creación de comunidades virtuales de práctica y de aprendizaje en nuestras universidades, en nuestros centros educativos y lograr la innovación sistémica. Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Las cosas no nos han funcionado porque hemos trabajado desde una mirada de innovación no sistémica. Y bueno, yo quiero afirmar, ya después escucharemos el punto de vista de ustedes, si están de acuerdo o no, que existe un gran vacío pedagógico en torno al uso de las TIC. Las TIC no van por sí solas. Por el uso de introducir las tecnologías en el aula, las cosas no van a funcionar. En sí mismas no representan un nuevo modelo o un nuevo paradigma educativo. Tenemos que dotarlas precisamente de una serie de elementos para que representen un cambio en la educación. Prácticamente, si pensáramos nosotros en las teorías de la enseñanza-aprendizaje prevalecientes o que conocemos, las tecnologías las podemos adaptar a cualquiera, podemos hacer modelos muy conductistas, muy cognitivos, muy socioculturales, o modelos ateóricos completamente, o simplemente podemos cargar un sitio web o una plataforma con información, cuestionarios, materiales de lectura y hacer exámenes, y pues ahí sigue presente este vacío pedagógico. Yo tomé como nota, me gustó la intervención del doctor Friedman, donde él decía que tendríamos que conjuntar esfuerzos y miradas multidisciplinares para el uso de la tecnología en la educación. Me gustó mucho cuando decía que hay que apelar a la neurociencia, a las redes de información, a las teorías organizacionales. Yo ahí puntuaría teorías organizacionales sobre las organizaciones educativas. El gran problema sería trasladar, ¿sí?, simplemente los modelos organizacionales empresariales a la educación, cosa que hemos estado haciendo, sino tenemos que analizar las organizaciones educativas en sí mismas para ver qué necesidades tienen y todos estos aspectos vinculados con productividad y con economía. Yo añadiría que es muy importante precisamente el tratamiento psicopedagógico, porque si no, la tendencia ha sido a reforzar lo existente. Hay estudios del arte, de la educación en línea, y las conclusiones son esas, pues es reforzar los modelos tradicionales existentes, ¿no? Qué lástima, no hay innovación. Y el principal obstáculo entonces va a ser la organización
y la cultura tradicionales en la escuela. Yo tomé esta cita del doctor César Coll, me parece importante, porque siento que ahí se dice mucho acerca de la novedad. Fíjense, la voy a leer mejor. La novedad que ofrecen las TIC a profesores y alumnos no son los recursos semióticos aislados que incluyen lengua oral, escrita, lenguaje audiovisual, gráfico, numérico, sino que a partir de la integración de estos sistemas simbólicos clásicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear un nuevo entorno de aprendizaje inédito, diferente, no una copia de lo que venimos haciendo en el modelo presencial. Las condiciones deben ser inéditas y lo que tenemos que hacer es no solo operar sobre la información, sino transformarla. Y ahí me permito decirles, también lo dijo el doctor Friedman, que los estudiantes van a tomar más control en este tema, y a mí eso me hizo recordar a Charles Reyeloud, que es uno de los diseñadores instruccionales más importantes. Él ya en los 90 decía que la tendencia apunta a que los alumnos se van a convertir con la incursión de las tecnologías, con el buen uso de las tecnologías, en parte del equipo de diseño instruccional, o ellos van a llegar a ser diseñadores instruccionales en sí mismos de sus propios ambientes de aprendizaje. Ojo, chicos, porque veo muchos jóvenes en esta audiencia. Ustedes mismos haciendo el diseño de sus experiencias educativas, ¿sí? Y bueno, pensaría que lo importante de las tecnologías es que permitan realmente pensar, interpensar, conocer y comunicarse, ¿sí? Si vemos esto es lo que hacen los jóvenes en las redes sociales, pero es lo que no hemos logrado que hagan en el ámbito educativo con fines académicos. Entonces, va a ser muy importante que esas tecnologías las podamos pensar como herramientas de la mente, ¿sí? A la manera en que ya hace tiempo lo había planteado Jonas. Esta idea de Mind Tools me parece que es algo muy importante que también tenemos que explorar para poder dar un sí a si estamos preparados o no preparados para la inclusión de la tecnología. Yo muy rápido, porque pues veo que el tiempo apremia, les pondré un ejemplo, ¿sí? Yo creo que no existe la receta mágica, no vamos a encontrar el producto milagro, qué bueno, ¿verdad? Porque esas son falsas expectativas, pero sí que hay muchos enfoques educativos bastante interesantes que si los profesores incursionamos en ellos, vamos a poder hacer cambios hacia la innovación. Trabajar por proyectos, el método de proyectos es excelente, engancha mucho a los alumnos. Si el proyecto es iniciado por el alumno mismo, tiene una gran riqueza y entonces ahí sí se puede conjuntar el saber del profesor con el dominio tecnológico de los alumnos. Ahí sí se da ese encuentro que es muy interesante, ¿sí? Trabajar en proyectos a donde vamos a escenarios reales, ese aprendizaje in situ, pues también es otro gran acierto. Trabajar por casos, yo aquí como ejemplo les puse la estructura básica de los casos según el modelo que propone la Universidad de Penn State. Muy brevemente, ustedes aquí ya se dan cuenta de cómo cambia la mirada hacia la introducción de la tecnología. Yo tengo que partir de un problema y de un escenario real. Esa es una clave importantísima para la introducción de las tecnologías. Acercarnos a escenarios reales, a problemas reales, a las competencias profesionales in situ que los alumnos tienen que desarrollar. Tenemos que trabajar con ellos pues, en relación a problemas abiertos, ¿sí? Eso es algo sumamente importante y por supuesto que ahí, en esa lógica, van a tomar sentido pues la información de soporte, los documentos que tienen que leer, la teoría de la que se tienen que apropiar. No es negar el conocimiento, la disciplina, los contenidos, ahí tienen que estar presentes. Pero va a ser muy importante pues que los profesores podamos plantear buenas actividades, ¿sí? En torno a esos contenidos, a esos problemas, a esos escenarios, preguntas, que es el caso del método de casos, valga la redundancia, que realmente acerquen a los alumnos a pensar. Y aquí como dato histórico, simplemente, no es el invento de la década pasada,
El método de casos se inicia ya como estrategia didáctica, fíjense nada más, 1871 en la Escuela de Harvard de Leyes. Y la idea original era cómo acerco el método socrático al análisis de casos reales en el área del derecho, porque ya desde entonces se daban cuenta los educadores, pues muy visionarios en su tiempo, que los alumnos salían de la carrera de derecho, pues muy doctos a lo mejor en qué quieren, las leyes, el derecho civil, el derecho penal, el derecho romano, qué sé yo, pero a la hora de irse a los juicios, a litigar, etcétera, algo pasaba y las cosas no estaban funcionando. Y no desarrollaban el pensamiento de alto nivel para pues, poder enfrentar esos escenarios reales. Entonces, fíjense que muchas de estas metodologías de corte experiencial son las que se están retomando y las que están animando esos escenarios y modelos educativos en torno a la virtualidad. Y ya para ir cerrando un comentario, ¿de qué depende que podamos innovar? ¿Qué es lo que nos ha fallado o por qué no hemos innovado? Yo aquí pongo nada más muy sintéticamente, porque en realidad el trabajo, el estudio es más profundo, mucho más que esto. Algunos trabajos de investigación de Ellsworth, un documento clave de la UNESCO, que ustedes pueden bajar de internet, métanse a la UNESCO y ahí lo encuentran, donde se habla de los atributos de las innovaciones educativas y es resultado de una serie de estudios que se hicieron a profesores o a sistemas educativos que estaban queriendo introducir la tecnología, y aquí lo que interesaba era saber, bueno, cuáles son los factores que permiten que sea exitoso un proyecto donde se introduce la tecnología, o cuando un proyecto que aparentemente es muy ambicioso, está muy bien planeado, de repente no va bien, ¿qué fue lo que le pasó? Entonces, algunos de los atributos más relevantes son los siguientes. Primero, pues desarrollar las literacidades, ¿sí?, que habíamos mencionado, digitales, comunicativas, colaborativas, en estudiantes y en profesores, en ambos. Si los actores no están preparados para trabajar en los escenarios que les vamos a plantear, pues las cosas no van a funcionar, porque ellos van a venir pues con habilidades y competencias que vienen arrastrando a lo mejor en una formación de 10 y algo años, por lo menos los jóvenes, y entonces es ahí donde va a haber ese choque con estos nuevos modelos educativos. Tiene que darse la posibilidad de observabilidad, uso exitoso en entornos educativos reales. A mí esto me hace pensar a veces más que en las TIC, en lo que está sucediendo ahora con los enfoques por competencias. Si los profesores no han visto en toda su vida algún escenario escolar, algún compañero o algún ejemplo de buena práctica, y todo lo que sienten son tensiones y experiencias de fracaso o de no lo entiendo o esto cómo lo hago, pues claro que voy a abandonar esa supuesta innovación porque no estoy observando que realmente tenga los beneficios que me reporta. Y lo mismo sucede con las TIC. Pensemos además que toda innovación, también eso ya se ha estudiado, va a generar una etapa inicial, ¿sí?, de tensión en los actores, le hace profesores, alumnos, institución educativa, directivos, con un gasto cognitivo y emocional, ¿sí? No va a ser pan comido, ¿verdad?, ni miel sobre hojuelas. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Se han estudiado incluso los perfiles motivacionales de las personas cuando inician a los entornos TIC y los momentos clave en donde a veces baja esa motivación. Entonces tenemos que asegurar que en algún momento pueda haber esos buenos modelos y ese uso exitoso en los entornos educativos. Tenemos que asegurar también que en un relativo tiempo, corto, esperemos que mientras más corto mejor, profesores y alumnos vean una ventaja relativa. El aprendizaje es más efectivo con la innovación. Eso está pasando mucho con los profesores. Pues me regreso a lo que he venido haciendo 30 años atrás, porque eso sí ya lo sé hacer y sí me siento exitoso y sí me resulta y sí tengo las habilidades para. Aquí no estoy viendo ventajas y entonces pues me siento como que estoy fracasando en mi tarea docente. Por los alumnos estoy abrumado y no puedo avanzar. Tiene que haber posibilidad, un grado entonces acercarnos a un grado de compatibilidad
con nuestros enfoques didácticos. No podemos partir de, vamos a formatear profesores de alumnos, vienen de cero, tenemos que reconocer sus experiencias, conocimientos previos, lo que sí saben, lo que sí aportan, y ese tiene que ser el punto de partida. Ese es el principio clave del aprendizaje significativo. Tiene que haber experimentación didáctica, ¿sí? Sobre todo en el primer año de las innovaciones tecnológicas, es un año de experimentación didáctica, tenemos que verlo así. Tiene que haber un nivel de complejidad aceptable, reconocer que toda innovación implica complejidad, pero si yo doy modelado y apoyos, ¿sí?, a los profesores y a los alumnos, va a ser mucho más factible que esa complejidad sea aceptable. Tengo que tener las posibilidades de probar empíricamente esos modelos y propuestas educativas en los que yo participo como autor, no nada más me vienen ya dadas y hágalo como receta de cocina, ¿sí?, en entornos no amenazantes. Y yo creo que ustedes entienden muy bien cuando hablamos de entornos no amenazantes, ¿verdad? Tiene que haber mentoría y seguimiento. Esas experiencias donde formo al profesor, a lo mejor con las tecnologías más interesantes y de punta, y después lo mando a su centro educativo y, como decimos, hágale como pueda, y ya me desentiendo de lo que pasa. Son experiencias que no funcionan. Se requiere seguimiento, mentoría y un cambio sistémico que implica que la institución tiene que cambiar, ¿sí? Seguramente lo van a ver ustedes en la mesa, saldrá que tenemos que cambiar muchas veces estructuras administrativas, crear nuevas figuras de docencia, pensar en nuevos perfiles docentes, organizar el currículum de distinta manera. Ustedes saben que hoy en día se está cambiando la manera en que se calculan los créditos en los planes de estudio, porque se piensa que el trabajo extraclase, el trabajo independiente, el trabajo de investigación, que no es solo el trabajo frente a grupo, también tiene que tomarse en cuenta, ¿sí? Entonces, pues con este contexto ya no hablo más, un poco venían unas conclusiones, pero van en esta dirección. Vamos a dar inicio a nuestra mesa de discusión. Muchas gracias. Entonces, el comentario, hago yo el comentario de que van a pasar el video. Bueno, miren, vamos a iniciar. Tenemos pensado iniciar también con un video que tiene una duración de 2 minutos, aproximadamente 2 minutos y medio, que está pensado precisamente para que hagamos una reflexión en torno a los estudiantes hoy en día. Yo quisiera que lo vieran ustedes con unos lentes muy críticos, muy reflexivos, y yo creo que va a dar para muchas preguntas y muchas inquietudes en la mesa de discusión. Por favor, si fueran tan amables de pasar el video. En breve seré su nueva alumna, pero no siempre estaré sentada en un salón de clase y no tomaré un lápiz, no abriré un libro. Usted creció con libros, yo leo en mi laptop, en mi tablet, en mi smartphone. Yo uso el teclado más que el lapicero. Yo soy una nativa digital, una aprendiz activa. ¿Por qué cargar apenas un libro cuando mi tablet me conecta con el mundo? Yo quiero saber cosas todo el tiempo. Puedo buscar el mejor precio para comprar zapatos originales o investigar un camino para el Himalaya. Para aprender yo busco online, porque la sala de clase no es su... Cuando puedo ver rostros, oír voces y conversar con personas del otro lado del mundo. Yo quiero aprender sobre la historia de China con alguien en Pekín.
Mi escuela necesita acompañarme y no lo contrario. Yo tengo cada vez más opciones. Cuando usted tenía mi edad, nadie había escuchado hablar de educación a distancia. Nadie imaginaría una escuela virtual. Pero hoy, con el uso de la tecnología, es posible hacer cursos enteros en forma online. Yo uso dispositivos móviles para hablar con amigos, compañeros y profesores. Y cuando estoy conectada, todo resulta más interesante. Yo no compro música, películas o libros en tiendas. Yo hago eso online. Y cuando disfruto alguna cosa, lo comparto con mis amigos. Así es como quiero que sea mi educación. Yo necesito más de un diploma que mis padres, pues yo sé que el mercado está cada vez más competido. ¿Estás institución educativa preparada para recibir una nueva generación de jóvenes que aprende conectada con el uso de la tecnología? ¿Usted me quiere conocer? En breve estaré cambiando el mundo, pero yo necesito de usted. Si está preparado, yo lo encontraré, pero es su desafío acompañar mi ritmo de aprendizaje. Yo soy una nativa digital, una aprendiz activa. Úsame, ayúdame, juntos podemos crear el futuro. Muchas gracias. Yo quisiera abrir la discusión preguntándole a la doctora Yadira Navarro Rangel. Ella, como ya les han dicho, viene de la Dirección General de Innovación Educativa de la UAP. Si pudieras comentarnos, Yadira, la manera en que tú ves que las instituciones educativas mexicanas o el sistema educativo en su conjunto están respondiendo frente a lo que aquí se plantea como un nuevo modelo de alumno. ¿Cuál es tu perspectiva? Gracias, buenos días. Quisiera partir un poco retomando parte de lo que tú planteas, y una de las cosas que me queda clara es que este país es muy desigual. Entonces no podríamos aseverar que pasa todo lo que decimos o es accesible todo lo que esperamos a nivel nacional. Por ejemplo, a nivel nacional podemos observar que hay planes nacionales educativos en donde sí se habla del fortalecimiento de la infraestructura, de equipamiento tecnológico. Esto lo hemos venido leyendo en los planes educativos por lo menos desde hace 3 sexenios o más, ¿no? Es decir, los planes educativos consideran que es importante dotar de infraestructura, de tecnología, de laboratorios, de computadoras, y se maneja de manera separada la parte de la formación docente en el uso de las tecnologías. Creo que empata muy bien con esta idea que dices que las tecnologías hay que verlas como un sistema, ¿no? No plantear la idea de, vamos a dotar a aquella escuela de todos estos recursos tecnológicos y después, falta formar a los profesores en este tipo de habilidades, ¿sí? Por estas diferencias que puede haber entre alumnos y maestros. Perdón, sí, alumnos y maestros. Yo decía que desde, creo que tiempos de Cedillo se veía este apoyo, la formación en TICs, era y es, creo, sigue siendo muy marginal. Es decir, las buenas experiencias o las buenas prácticas son marginales, no podemos hablar a nivel de sistema, pero curiosamente revisando el portal de la SEP, cosa que les invito a hacer a nivel federal o estatal, uno ya encuentra que este asunto de la discusión sobre la formación en tecnología, el equipamiento tecnológico, ya es un elemento importante, ¿no? 6 años atrás, 10 años atrás, encontrábamos la información de bases de datos, programas y demás, libros de texto. Ahora, lo primero que encontramos cuando entramos en estos espacios es que hay un lugar especial que identifica la necesidad de la infraestructura, es decir, fortalecer la infraestructura, crear espacios para el trabajo interactivo y formar a los docentes. Personalmente, creo que no se da de manera sistémica, ¿no? Se dan como ideas separadas. Se reconoce en ese tipo de análisis que es necesario que nuestros profesores mejoren su enseñanza, que hagan más atractiva. Ese ha sido un punto de discusión, si hay que hacer más atractiva la enseñanza. Por eso se generan este tipo de espacios. Siempre nos viene faltando algo a nivel nacional, que sí hay infraestructura, sí hay formación parcial, pero resulta que no hay conectividad, ¿no? O alguna cosa por el estilo. Eso genera mucha frustración a nivel de la tecnología. Es decir, ya tengo el recurso, ya me dieron la capacitación, pero no tengo conectividad. Entonces, por eso la idea de verlo como una cosa más integral, sobre todo cuando pensamos en las escuelas de nuestro país, que son las escuelas de un país plagado de desigualdades, ¿no? Entonces, esto creo que es lo que nos estaría faltando.
A nivel estatal incluso también, si entran en los portales o escuchan las noticias, verán que hay apoyo, se les regala computadoras a los estudiantes, hay programas de formación. La misma BUAP participó en un diplomado para formar en estrategias didáctico-pedagógicas para usar la tecnología. Creo que hay buenas iniciativas. Lo que nos estaría faltando en este sentido sería esta parte mucho más integral. Es como esperar, por lo menos era mi idea, así como se vieron estas brigadas de alfabetización, no se da a ese nivel una brigada de formación, fortalecimiento de la infraestructura o de alfabetización informacional, que es algo que nos está haciendo falta. Las experiencias sí las hay, también existen espacios como educación telesecundaria, en donde tienen espacios específicos, pero personalmente me parece que sigue faltando la formación completa de los docentes. Si es cierto esta idea de que el estudiante ya es un nativo digital, bueno, estaría faltando el apoyo al personal docente para que llevaran a la par este buen uso de estos recursos tecnológicos. Lo veo como algo lleno de desigualdades, ¿no? Pero de mucho potencial. Es decir, si ya hay infraestructura en algunas escuelas, si ya hay maestros que han sido formados, entonces lo siguiente es pensar en ver el uso tecnológico como algo sistémico que sí ayuda, pero que no va a resolver otros problemas de acceso a la educación. Yo personalmente creo que la tecnología o la educación a distancia no necesariamente es útil para cubrir problemas de acceso, porque trabajar con este tipo de tecnologías requiere estudiantes mejor equipados, es decir, en algunas estrategias, mejor equipados en cómo usar la tecnología. Frida hizo un muy buen ejemplo de eso, pero también profesores alfabetizados informacionalmente y con todos estos elementos para poder hacer uso de la tecnología en este país. Pues gracias, Yadira, coincido contigo plenamente y sobre todo en este mosaico tan contrastante de realidades del uso de la tecnología, ¿no? De los excelentes ejemplos de buena práctica y realidades donde esto pues ni siquiera es accesible. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a una persona que está aquí, nos acompaña en el público, a Iván Chávez del Tecnológico de Monterrey. ¿Por dónde estás, Iván? Acá estás. Bueno, Iván, a mí me gustaría que tú nos comentaras una experiencia en tu institución, que es una institución que tiene mucho tiempo trabajando con esto de la introducción de las tecnologías en el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. ¿Alguna experiencia que desde tu punto de vista haya sido muy significativa para ejemplificar cómo se está atendiendo esta idea de un nuevo alumno que usa la tecnología con todo su potencial? Bien, para poder dar un poquito de contexto, en el Tecnológico Monterrey hay un modelo educativo planteado como en muchas de las instituciones, y el modelo educativo define específicamente la inclusión del uso de tecnología como un factor que apoya todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el alumno tiene que tomar un rol preponderante. En ese sentido hemos ido habilitando de tecnología a los profesores y capacitando a los profesores en el uso de tecnología. La tendencia que estamos viendo a nivel de uso de dispositivos móviles por parte de los alumnos nos ha de alguna manera llevado a ver qué es lo que tenemos que hacer con los profesores para acercarlos al nivel de uso que tienen los alumnos, pero también para poder plantear un modelo de entrega de contenidos, de diseño de actividades que respondan a lo que están demandando los alumnos. Es decir, vemos por ejemplo en el video que ellos pueden hacer muchas cosas con la tecnología, pero cómo aprovechamos a favor del proceso educativo esto que ellos ya traen. Entonces, hicimos unos estudios para saber qué cosas hacen nuestros alumnos y qué tipos de dispositivos traen. Sé que no es una institución representativa de todo pues, lo que tenemos a nivel de país en cuanto al uso de tecnología, pero dado que los alumnos de la institución sí tienen estos dispositivos, pues volteamos a ver qué tienen nuestros profesores y vimos que los tenemos de alguna manera que apoyar para llevarlos a un nivel de uso. Entonces ahorita estamos con un programa en el que estamos dotando a los profesores con tablets de diferentes sistemas operativos, profesores de todos los campus, alrededor de más de 4,100 profesores,
que tienen ahora una tablet, pero están entrando en el proceso de ver capacitación, de hacer todo un proceso que le permita al profesor estar habilitado para no solo traer la tablet y venir y abrir una página de internet en el salón de clase, sino cómo dentro del salón de clase podemos hacer cosas que sean distintas, que traigan al alumno un enriquecimiento adicional a lo que tradicionalmente tiene. Entonces, estamos en este proceso que tenemos alrededor de 6 meses trabajando ya en él, pero sí muy conscientes de la necesidad de poder transformar no solo el entorno del maestro con un nuevo dispositivo, sino transformar la forma en la que está interviniendo en el salón de clases y haciendo interesante la clase para el alumno. Es decir, queremos que el maestro siga sintiéndose que es un experto y tiene mucho que aportar por su área de conocimiento, pero ahora apalancado con este tipo de dispositivos móviles que están apareciendo en el mercado. Muchas gracias, Iván, y yo creo que con este ejemplo que nos das, espero que así lo vea nuestra audiencia, nuestra amable audiencia, pues está ejemplificando precisamente hacia dónde deberíamos orientar este encuentro de las tecnologías con los factores del acto educativo. Y bueno, ahora me gustaría hacerle una pregunta a la maestra Zaide Barcelata Montaut. Ella es directora de la Universidad Virtual Anáhuac, una experta muy reconocida en todos estos temas. Zaide, sabemos que los estudiantes, pues tú tienes una amplísima experiencia en esto, extienden por sí mismos sus escenarios de aprendizaje fuera del aula. Pero desde tu perspectiva, ¿qué hacen los profesores en su institución para extender sus escenarios de enseñanza fuera del aula y además utilizando la tecnología? Bueno, pues antes que nada agradecer la participación, la invitación aquí a nuestros anfitriones. Muchísimas gracias por permitirnos aparecer en este foro y a los organizadores del evento. Para mí es un placer poder compartir nuestras experiencias. En este sentido, pues ahorita escuchando lo que comentaban, yo empecé a dar clases hace mucho tiempo en la licenciatura y lo primero que hacía era decirles, apaguen los celulares, chicos, ¿no? O sea, yo llegaba al salón y apaguen los celulares, ¿no? Y el que saca el celular lo voy a sacar ahorita aquí de la clase porque, o sea, me desconcentra, esto, ¿no? Y ahora es al revés. Ahorita que comentaban de, bueno, qué dispositivos traen, ¿no? Sí está comprobadísimo que todos tenemos más de un, o sea, bueno, más bien, que hay más dispositivos que personas, incluso en México, ¿no? O sea, tienen celular. Y luego a veces tienen el celular, el iPad, el iPod, el iTouch, la tablet, o sea, y tienen 5, ¿no? Y uno ya no sabe ni qué. Entonces, algo que es muy importante, yo quiero, ahora sí que hablando de qué hacen los maestros ahora, es no enfocarnos en esto de que si ahora los profesores pedimos, no, pues traigan su celular y conéctense y sáquenlo en los lugares efectivamente donde hay conectividad y queremos traer este mundo que los alumnos tienen afuera, pues traerlo adentro, ¿no? Y no competir, porque también es otra de las cosas, ¿no? Decían, no, pues es que aquí tenemos nuestra red y pues nadie entra. No, pues métete al Facebook, ¿no? Porque pues ahí es donde están, ahí mándales tus noticias, ¿no? O sea, no quieras que ellos encuentren acá algo. Entonces, antes que nada es, no nada más qué hacen los maestros, el enfoque tiene que ser, como tú bien lo dijiste, institucional. Entonces, yo quisiera, pues, partir de ahí diciendo, ¿qué hace la institución? No nada más qué hace el maestro. El maestro, pues ya, híjole, ahorita estaba pensando, ¿no? ¿Qué hacíamos? Y aquí anotaba, porque esa es otra cosa, ¿no? Yo antes pensaba, oye, mi alumno, y hasta en las juntas a veces, digo, pues es que este hombre anda aquí, pues, contestando el Facebook o el mensaje. Y no, muchas veces nuestros alumnos están tomando notas y están ligando una idea de algo que tú dijiste ahí y lo están haciendo y lo están sacando. Pero muchos de nosotros como profesores que nacimos hace muchísimos años, pues claro que creemos que, pues no, es que ahora todo lo encuentran en internet, no me estás pelando. Pues será que porque lo que tú le estás diciendo no está tan atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues los profesores utilizan comunidades de aprendizaje, weblogs, wikis, podcasts, incluso otras producciones multimedia o cursos en línea que pueden ser desarrollados por el propio profesor, como decíamos, o también por los propios
por la propia institución. Nosotros tenemos pues la red Anáhuac, ¿no? O hasta por los MOOCs, ¿no? Como decíamos, bueno, a lo mejor es MIT, Harvard, y pueden utilizar esto nuestros propios profesores. O sea, en lugar de decir, oigan, vean, y ahorita yo esta página que hice y que me costó un trabajo tremendo porque yo no soy, bueno, pues utilicen eso. Entonces, eso es lo que están haciendo pues nuestros profesores, eso es lo que queremos apoyarlos a que hagan. Pero a mí me gustaría que también nos enfocáramos nada más en este espacio, que seguramente son como otros 2 minutos para contestar que tengo, en lo que acabas de decir, escenarios de aprendizaje, ¿sí? Los alumnos aprenden y no nada más aprenden a través de estos dispositivos y no nada más a través de la tecnología y mucho menos a través de un profesor delante que nada más está exponiendo, así como nosotros ahorita, durante X cantidad de tiempo que nos tienen que escuchar. ¿Me explico? Los alumnos aprenden a través de diferentes escenarios y la universidad lo que debe de hacer es traer estos escenarios. Parte de estos escenarios, lo que hacemos en la universidad, son una serie de programas que no necesariamente, por cierto, están relacionados con tecnología. Uno es un programa Vértice, en donde tenemos alumnos que van a Pekín y están en China durante un evento donde tienen que estar hablando y haciendo negociaciones. Y se dan cuenta, bueno, pues que el mandarín no va a ser el idioma del mundo, porque pues estos están aprendiendo inglés, que es más fácil que estos aprendan inglés, aunque haya muchos chinos, ¿no? Y ese aprendizaje no se da ni a través de la web, ni a través de la pantalla. O sea, ese aprendizaje es una oportunidad que la universidad está dando. Otro escenario de aprendizaje, otro de los programas, pues podría ser el programa Vértice también, o de liderazgo, donde trabajan y tienen la oportunidad de escuchar a autoridades, a líderes en algún tema, etcétera, en donde, bueno, pues sí se hace el podcast, ¿no? Pero también pueden hacerlo así en corto, y ese tipo de aprendizaje es otro escenario que no se da con el profesor en una clase tradicional. Entonces, en este sentido, bueno, y el programa SUA de acción social, que es otra actividad, otros escenarios de aprendizaje. Entonces, yo diría, es importante pensar en la tecnología. Veía yo aquí como en este video, que no quisiera criticarlo porque es de nuestros invitados, pero de repente hay una parte en donde parece que la escuela está siguiendo al alumno. Bueno, no sé si lo vieron, pero hay una parte, ¿no? Esa parte a mí no me gusta, porque no creo que eso es la universidad ni es lo que va a estar haciendo. La universidad está creando estos espacios, lo que tú dijiste me encantó, estos escenarios de aprendizaje, en donde se aprende efectivamente con tecnología y estas actividades van a ser mucho más ricas y se pueden hacer gracias a la tecnología. Hoy veníamos rumbo a Puebla con unas señoras que pasan de los 60 años y entonces una le decía a la otra, ¿te acuerdas cuando veníamos a Puebla? Era el viaje más lejano. Nosotros no viajábamos como ustedes, ¿no? Diciéndole aquí a una jovencita que viene conmigo, como ustedes que pues, van a Orlando. O sea, no sabíamos lo que sucedía antes, ¿no? Entonces dice, esto era lo más lejos que íbamos. Y son del DF, ¿no? Entonces, la tecnología nos permite eso, nos permite viajar desde mucho antes, verlo. Pero los escenarios de aprendizaje no solamente se dan con tecnología. Entonces, yo concluiría diciendo, queremos formar alumnos que efectivamente puedan trabajar en un mundo virtual, con una mente virtual, con competencias digitales, que hay muchísimo escrito de eso y van a ver y que wikis y que, o sea, todo lo que pueden hacer, pero también que puedan moverse en un mundo real y que puedan transformar ese mundo. Saide, me gustó mucho tu intervención y fíjate que siento que en ella abres un tema muy importante. Finalmente, ¿cómo aprenden los alumnos? Tenemos más de un siglo estudiando el aprendizaje y todavía sigue siendo la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo aprenden los alumnos? Y en ese sentido, quisiera compartir con ustedes una información, es un esquema, digo, muy sencillo para tratar de resumir todo el trabajo que hay sobre aprendizaje en los alumnos, pero esta es una información de la Universidad de Columbia que nos muestra, es una pincelada por lo menos, de lo que pasa en las aulas y cómo aprenden los alumnos. Si fueran tan amables de ponernos esa imagen, que también creo que es una imagen que nos tiene que mover a la reflexión. ¿Sí? Es esta, a ver, es esta. Es esta imagen. Por favor.
Porque creo que finalmente eso es algo que nos preocupa a nosotros. Y creo que, claro, lo que aquí se afirma, hay que involucrar a los estudiantes en un aprendizaje activo y yo diría del carácter más experiencial y realista posible. Muchas cosas seguramente ustedes ya las saben, ¿no? Fíjense, resultados de investigación que se han hecho. Un instructor generalmente, le hace nosotros los profesores, pronunciamos entre 100 y 200 palabras por minuto, pero nuestros estudiantes solo recuerdan la mitad, entre 50 y 100 de lo que les estamos diciendo. Otro dato, dice, peor aún, en una típica clase expositiva, los estudiantes están atentos solo el 40% del tiempo. ¿Sí? Digo, son datos más o menos estandarizados de trabajos de investigación, podrán variar, pero bueno, es un indicativo simplemente para reflexionar. Los estudiantes, pensando también en el tiempo de nuestras clases, piensen, a veces nuestra clase dura 1 hora, a veces 2, a veces 3, pero si estamos en esa dinámica de yo soy el profesor expositor, los estudiantes recuerdan aproximadamente el 70% de lo que escuchan los primeros 10 minutos de la clase. Conforme la clase va pasando, eso declina y en los últimos 10 minutos, bueno, yo creo que ya los agotamos, pobres, ya nada más recuerdan el 20%. ¿Sí? Mientras que, y este es un principio de todo lo que son los estudios de aprendizaje visual, yo ahí les recomiendo mucho los trabajos de Richard Mayer y algunos excelentes textos de investigación que han surgido en fechas recientes. Sin embargo, aquí dice, si adicionamos ayudas visuales, ¿sí? Simplemente activar ese pensamiento visual, recordemos también las generaciones con las que estamos trabajando actualmente, ¿sí? Son jóvenes vinculados a la imagen y a la imagen en movimiento mucho más. La retención se va a incrementar del 14 al 38%. ¿Sí? Entonces, si yo paso nada más de estar hablando a tener ya esa ayuda, recordemos lo que ya les había yo dicho de la mente multirepresentacional, y eso va a incrementar que el alumno tenga más atención y más recuerdo de lo que se ha dicho. Bueno, finalmente se dice algo que es un dicho muy conocido, ¿no? Ya saben ustedes eso de que una imagen dice más que 1000 palabras, probablemente no sean tanto como las 1000 palabras, no sé cuántas sean exactamente, pero por supuesto que esos apoyos que vamos adicionando al aprendizaje, pues nos van a permitir mejores resultados de una mayor motivación. ¿Sí? Y todo aquello que también ya se había comentado de aprendizajes experienciales, aprendizajes vinculados a problemas, aprendizajes en escenarios reales, aprendizajes donde los proyectos surgen por iniciativa e intereses de los propios estudiantes, pues por supuesto que nos van a permitir lograr un mayor aprendizaje y una mayor motivación, que esas siempre son las grandes preguntas que nos hacemos como profesores. Yo al menos cuando me ha tocado dar cursos a docentes, siempre esas son las preguntas. ¿Cómo le hago, maestra, para que mis alumnos estén motivados con mi clase? Porque fíjese que no les gustan las matemáticas. ¿Y cómo le hago para que aprendan mejor? Porque no le entienden a los conceptos A, B, C, D. Entonces, pues creo que si utilizamos toda esta serie de recursos y creamos esos entornos inéditos, yo ahí coincido, me gustó como lo replantea Zaire, ya lo habíamos visto en las frases de César Coll, ¿sí? Hay que crear entornos inéditos para aprender que superen las posibilidades que tenemos en los entornos presenciales y entonces sí, pues vamos a enriquecer nuestros espacios de enseñanza. ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar y ahora me gustaría preguntarte a ti, a Javier Corte, déjenme darles un poco más porque bueno, se presentó a todos, pero para que tengamos presente, el maestro Javier Corte Espíndola es el director general de la plataforma tecnológica del sistema UPAEP. Gracias. Bueno, Javier, a mí me gustaría preguntarte si crees que este fenómeno, esto que estamos viendo aquí de los procesos de aprendizaje en los alumnos, bueno, datos de la Universidad de Columbia, ¿tiene algún referente o también se reproduce en lo que sucede en nuestras escuelas de universidades mexicanas?
Canes. Gracias. Antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a platicar una anécdota que me tocó vivir hace una semana más o menos en el colegio de mi hijo, un niño de quinto de primaria. Y fue interesante porque precisamente el trabajo, el proyecto que hicieron fue una recreación respecto a cómo era la educación antes, cómo es hoy y cómo creen que va a ser en el año 2050. Y precisamente tocaban este tema, ¿no? Hace 20, 30 años, los niños estaban sentados en los pupitres, posiblemente su mente estaba divagando, posiblemente ni siquiera el 50% de las palabras las estaban escuchando, y era mucho de una plática unidireccional de catedrático hacia el estudiante. Hoy en día ese paradigma se intenta romper y lo que se está haciendo es tratar de involucrar al estudiante en el proceso de aprendizaje. Esto se me hace muy interesante y ahora regreso a mi experiencia ya un poco más. Precisamente hace rato mencionaban respecto al método del caso, y efectivamente es un método que tiene más de 100 años desarrollado. Afortunadamente, gracias a Dios, en mi vida he estado en empresas de consultoría y precisamente uno de los detalles de la consultoría es estar detectando el termómetro de lo que está pasando del otro lado de la mesa, el cliente. Cuando está uno enfrente en el salón de clases, no tiene uno solamente un cliente, tiene uno 30, 50, 20 clientes ahí. Y aquí surge algo muy interesante, como precisamente estaban diciendo Saide, que no puedes decirle al estudiante, apaga tu lap. Yo sé que en algunas ocasiones a lo mejor sí lo dice uno, ya me tienen hasta acá, apaguen por favor su lap o sus celulares, ¿no? Pero no es lo correcto, porque al final de cuentas, en el momento que empiezan a usar el no, es una barrera que automáticamente el estudiante dice, ok, si me prohíbes algo, pues yo me bloqueo hacia ti y ya te voy a escuchar hasta el 10% solamente o menos todavía, ¿no? Creo que aquí el catedrático tiene que empezar a ver una serie de cambios también, que es una cosa también interesante. ¿De qué manera? Es muy sencillo, o sea, cuando está uno dando clases, aunque tenga el estudiante la lap abierta, aunque te esté argumentando que vía Blackboard está checando su material, aunque te argumente que están haciendo apuntes en Word o en lo que sea, uno claramente se da cuenta si captó uno la atención del estudiante o no. Yo me acuerdo que les decía, muchachos, o sea, les decía, fulanito, tú no me estás pelando, mano. ¿Por qué me doy cuenta? La sonrisa. Mi clase no está tan divertida posiblemente. Posiblemente estás viendo el Facebook y algo interesante te están diciendo en Facebook. Pero bueno, a final de cuentas, ahora sí que si tratamos de ir al fondo del asunto, ¿quién tiene la culpa? Es que no, es el estudiante, ese catedrático que no logra hacer ese engagement, no logra captar la atención del estudiante, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente el método de enseñanza clásico unidireccional pasó de moda. Creo que el tema de usar imágenes es muy importante. Creo que, vuelvo a insistir, gracias a que yo estuve en la parte de consultoría, el hecho de dar ejemplos reales logra uno pescar la atención más de la gente, ¿no? Yo recuerdo cuando iba en la preparatoria, cuando iba yo en la carrera, muchas veces decías, esa integral, ¿para qué me va a servir? Cuando estaba yo trabajando decías, chin, ya sé para qué me va a servir. Pero en el momento no le explicaban a uno exactamente para qué servía, ¿no? Entonces creo que es muy interesante tratar de ligar la transferencia de conocimiento, tratar de ligar esa parte de la gráfica con una parte de esto, por favor, pónganle mucha atención, porque tarde o temprano les va a servir. Afortunadamente tenemos aquí también otro factor, que son las TICs. Desafortunadamente, como lo vamos a ver más adelante, las TICs no han logrado permear adecuadamente en toda la República Mexicana como uno quisiera. Creo que aquí hay dos partes muy interesantes, la parte rural y la parte urbana. La parte urbana inclusive, yo siento, contestando a la pregunta original, sí ha permeado en algunas escuelas. Yo creo que es un cambio, es una ola que se está generando. Es una ola que poco a poco más instituciones están dando cuenta que tienen que subirse, que no pueden permanecer en el pasado. Pero las TICs, y déjenme, yo soy ingeniero en sistemas, pero las TICs no es el fin, es solamente un camino, es simplemente un auxiliar de lo que debería ser parte de una estrategia completa. Gracias, muchas gracias por tu comentario, Javier. Y yo ahora quisiera preguntarle a Yadira. Yadira, bueno, pues tú eres aquí nuestra experta en innovación educativa, tienes un gran reto en ese sentido.
y quisiera preguntarte qué esfuerzos están haciendo en tu institución, en lo que tú estás trabajando, en lo que tienes a cargo, para hacer que pues al asistir a clases sean verdaderas experiencias de aprendizaje para los estudiantes, en la dirección de todo lo que hemos estado platicando ahorita. Sí, ¿Qué están haciendo? Cuéntanos, danos tu expertise. Quisiera hacer mi participación en 2 niveles, hacer un comentario breve de lo que hacemos a nivel de la universidad. Somos una macrouniversidad, somos una universidad muy grande, muy diversa, y que hay en algunas experiencias particulares. Un poco quiero tomar la imagen, también decías, Frida, que una imagen dice más que 1000 palabras. Inmediatamente pensando en mi institución, pero no le dice lo mismo a cada persona, ¿sí? O sea, si una imagen dice más que 1000 palabras, no le dice lo mismo a cada persona. Y esto es lo que de alguna manera justifica la existencia, la necesidad de la docencia, del docente, del guía, del facilitador, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en la universidad hace muchísimo tiempo, trabajamos durante muchos años en la creación de un nuevo modelo educativo. Ya el vicerrector mencionó esto, ¿no? Sobre el MUM nos echamos 5 años de verdad en arduas discusiones que por momentos eran desesperantes, pero al final del tiempo, al final de esos años, sí se construyó un modelo diferente y fue muy participativo. Algunas de las cosas relevantes de este modelo tienen que ver con los ejes transversales. ¿Qué hay de los ejes transversales? Nosotros en la universidad, en estas largas discusiones, sabíamos que era importante que cambiáramos nuestra forma de enseñar. Estábamos identificando que teníamos alumnos distintos a los de 10 o 20 años atrás, a nosotros mismos, que habíamos sido estudiantes también. Entonces, una de las tantas cosas que se modificaban o que era una aportación hacia cómo estábamos trabajando al interior de la universidad eran los ejes transversales, y uno de mucha importancia que está a cargo de la DGIE era el eje transversal de desarrollo de habilidades para el uso de la tecnología, el uso de la información y el uso de la comunicación, no solo las TICs, sino la información y la comunicación. En ese sentido, en la universidad se hizo todo un trabajo de varios años que se sigue haciendo de fortalecimiento de la infraestructura, de equipamiento. Igual que pasa en este país, hay desigualdad en mi universidad, hay espacios que están perfectamente dotados y algunos no del todo, pero sí hay apoyos en el sentido de infraestructura, hay materiales didácticos. La universidad ya ofrece programas en línea, educación a distancia por completo, 5 licenciaturas, programas semiescolarizados y algunas facultades, algunos programas educativos a nivel licenciatura optaron por la modalidad mixta, es decir, de entrada ya identificamos que el recurso, que son las tecnologías, es un recurso importante para el trabajo que hacemos en las aulas. Les voy a comentar muy rápido una experiencia como para explicar más a detalle en donde ahora estoy trabajando, que es la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Se conformó una red, ¿sí? Le llamamos la comunidad MIN, que es una red en donde además de usar Blackboard, porque lo usamos para algunas materias y nos ayuda muchísimo, tenemos una red social relativamente cerrada, en donde solamente participa la comunidad de la facultad, profesores, estudiantes, personal administrativo. Allí estamos todos, allí nos encontramos todos. ¿Qué hacemos en esta red? Una de las cosas que pretendíamos era hacer gobierno horizontal, y creo que las tecnologías nos dan la posibilidad del trabajo horizontal, desde la gestión horizontal, la toma de decisiones horizontales, y Frida lo señalaba, de los alumnos siendo sus propios diseñadores del aprendizaje. ¿Qué hacemos en esta red? En esta red, algunos profesores suben parte de sus cursos, si es que no pueden o no quieren utilizar Blackboard, se sube la comunicación y se hacen debates o discusiones, ¿sí? Hay de todo, hay comunicación, hay trabajo entre alumnos. Las escuelas de ingeniería tienen un altísimo porcentaje de deserción, una deserción tremenda. Bueno, los alumnos hacen grupos de ayuda. Entonces, no tengo que ser amigo de nadie, simplemente me conecto a la red y me meto a los grupos de autoayuda para que me echen la mano y pueda resolver los problemas de matemáticas de la clase de ayer o de hace 2 semanas, o cómo resolvieron el examen, ¿sí?
Ese tipo de cosas son las que nos permiten generar algo en lo que yo creo mucho, que son las comunidades de práctica y las comunidades de aprendizaje. O sea, tenemos estas posibilidades. Por un lado, Blackboard, que me permite aislar a mi grupo. Con mi grupo puedo hacer un montón de cosas, hasta avisarles que no voy a dar clases, subir tareas y todo lo que ustedes saben que nos permite hacer la plataforma, pero también tengo espacios sociales limitados, si lo quiero en este momento, a una escuela o facultad en donde puedo interactuar. Entonces, esa es una primera parte. La otra parte importante en la que se ha invertido y se va a seguir invirtiendo, porque es muy importante, es la actualización de los profesores. Cuando se hace diseño instruccional, se hace una suerte de actualización del docente. Es decir, el diseñador trabaja con el experto, trabaja con el experto multimedia, con el experto en sistemas, y entre todos tenemos que llegar a armar materiales atractivos, materiales interesantes, materiales actualizados, y ya nos quedó claro que el material no se sube y se usa para siempre. O sea, ya nos quedó muy claro que se sube y es una herramienta, es un recurso, y que lo tenemos que estar actualizando permanentemente. ¿Qué nos permite, por ejemplo, en el caso de Blackboard? Bueno, en cuanto nos liberan estos espacios, el profesor tiene el referente, que tenemos programas educativos, tenemos el curso, pero tiene el referente y la posibilidad de hacer actualizaciones, cambio de materiales, actividades nuevas, es decir, no me funcionó el cuatrimestre pasado esta actividad, bueno, inmediatamente el siguiente cuatrimestre la modifico, ya sea porque estoy dando el curso en línea, semiescolarizado o presencial, pero me estoy apoyando en este tipo de recursos. Seguimos trabajando y creo que va a ser un trabajo de largo alcance en la parte de actualización y formación de los profesores, porque yo sí creo que no podemos desplazar a las generaciones. Yo leía mucho este término de alfabetización informacional, y pensar desplazar a los profesores es tanto como decidir que generación de 60 en adelante se convierte en mi población analfabeta, ¿no? En términos de la información y del manejo de la tecnología. Tenemos que trabajar a la par y hay diferentes instancias dentro de la universidad que apoyan este tipo de trabajos para la creación de recursos didácticos, para el trabajo en plataformas, pero también en las facultades, en cada unidad académica, se hacen trabajos distintos dependiendo de la disciplina. Esa es otra de las aprendizajes que tuvimos. Depende la disciplina, la facultad y cómo se conforma esa unidad académica, hay diferentes niveles de desarrollo para el uso de la tecnología, para realmente modificar la forma en que se enseña. Hay carreras que por la disciplina hace varios años decían, no, yo para qué quiero la tecnología, yo no voy a enseñar matemáticas con tecnología, ¿no? Bueno, ya nos dimos cuenta que sí se puede, que es muy útil, que es más atractivo, que ahorra tiempo, que permite al estudiante, lo que decías hace un momento, interactuar, ¿no? Y hace más atractiva la enseñanza de las matemáticas. Los contadores también hace muchos años decían, no, ¿para qué quiero esto? Si yo con mi libro de entradas y salidas es suficiente. Ya se dieron cuenta que el apoyo de los simuladores permite hacer la clase más atractiva y permite potenciar una actividad que el profesor puede hacer en clase con el uso de los simuladores, que ya está entrando también en el caso de la UAP en diferentes escalas, el uso ya de simuladores comerciales, pero también de la creación de simuladores propios. Bueno, yo diría que mucho ojo con algunos de los principios educativos que tú has planteado, Yadira. Primero, me encanta esta idea de promocionar las comunidades de práctica estudiantiles, donde los alumnos tienen ese papel protagónico. Sí, tiene que ser así. Sí, que puede ser con esta cualidad de grupos de autoayuda para las actividades en clase o grupos con diferentes finalidades, ¿no? Sí. Eso es muy, muy importante. Y se ha visto que ese uso más la incorporación de todo lo que es trabajo en redes sociales está siendo muy exitoso y muy innovador, ¿sí? Tomémoslo en cuenta. Y segundo, todo lo que nos estás platicando de los principios bajo los cuales se está trabajando la formación docente. Porque la investigación que hay también es que la formación docente empieza y acaba en te habilito para que utilices la suite de Office, utilices el PowerPoint o te doy un modelo, una plantilla prácticamente para que llenes una unidad didáctica y la subas a distancia y ahí se acabó.
Si nos vamos a los referentes de la UNESCO, ese sería el nivel más básico de competencias que el profesor tiene que tener. Ya las competencias de un nivel más alto van en esta dirección. Tú lo dijiste con otras palabras, pero es ir en la dirección de una transformación pedagógica con el uso de la tecnología, y volvemos a lo mismo, la tecnología por sí sola no va, tiene que ir de la mano de una propuesta educativa realmente innovadora, y después pues formar esos grupos, esos equipos de trabajo, ese soporte, esa mirada sistémica. Entonces pues qué bien las cosas van hacia allá, me parece que son buenas noticias. Y ahora me gustaría preguntarte a ti, Zaida, porque también pues yo sé que tú tienes muchas cosas que compartir, de ejemplos interesantes de buena práctica. Aquí hemos hablado de retos muy importantes, no solo el que vimos aquí en la imagen, sino los que han ido saliendo en la intervención de la audiencia y de nuestros comentaristas. Y esos retos tanto se dan en la educación presencial como en el blended learning o también en la educación online. ¿Sí? Yo creo que muchos de estos retos no son privativos del uso de las TIC en educación. Son los grandes retos que tenemos los educadores por cambiar nuestros modelos educativos. Y yo quisiera que tú nos comentaras si consideras que este reto se vuelve más grande al considerar que la figura del profesor muchas veces se diluye o aparentemente se diluye, vamos a ver, ¿tú qué opinas? En los medios, en los materiales, en los recursos educativos, y que se puede reproducir esta tendencia a no ser pedagógicamente valiosos para los estudiantes. Cuéntanos cómo abordan en la Universidad Virtual Anáhuac este reto. Bueno, pues, a ver, en este sentido, precisamente, yo ahí sí difiero de la aseveración de que el hecho de que el papel del profesor se diluya es una desventaja. Al revés, es una ventaja. Si estamos pensando en este profesor que antes veíamos que era como, su rol era el poseedor del conocimiento. Entonces, cuando es un programa en línea, esto no sucede. Y pasa lo mismo con el estudiante, por cierto, no crean que esto más les pasa a los alumnos. Cuando uno da un curso en línea, ¿sabe qué tiene que suceder para que uno como maestro, si estoy yo de este lado, ya me voy a parar porque ya llevo un chorro de rato sentada, o sea, para que uno se dé cuenta de este lado que hay alguien allá? No es como aquí en lo presencial, yo aquí los veo. Ustedes tienen que hacer algo, y es ese aprendizaje activo del que estábamos hablando. O sea, si ustedes son mis alumnos en línea, tienen que hacer algo. Entonces, para que yo los vea y para que me den cuenta que existen, tienen que hacer algo. Entonces, que este papel del docente se diluya es una gran ventaja, porque el profesor ya no se tiene que sentir el dueño de la verdad absoluta, ni tiene que competir. Imagínense competir contra contra esto, ¿no? O sea, el conocimiento, la información está aquí. Entonces ahora ya no esperamos, o está en Blackboard, o en cualquier lugar la vamos a encontrar. Entonces ya el profesor, su rol ya no es el de saber, antes era el que tenía que responder todas las preguntas en ese momento y saber y dar la respuesta, y ese era su papel. Ahora su papel se convierte en el de modelador. Sí, en el de facilitador del aprendizaje, el de decir hacia dónde va. Y esa es una gran ventaja que no nos sucede en el presencial muchas veces, porque efectivamente el profesor en el presencial se siente más apretado porque, híjole, es que la computadora de allá o el niño de allá sabe más. Y digo, les hablo ahorita de niños porque he tenido la suerte de trabajar también con docentes que tienen que trabajar con niños, que saben, claro que los niños saben más de la tecnología. Pero lo que tiene que aprender también el profesor es que el alumno no espera que el maestro lo sepa o sepa más de lo que hay en Internet, sino que el maestro le va a ayudar. Entonces, yo en este sentido creo que en línea realmente el papel y el rol del maestro cambia completamente, y el que estés en línea te ayuda muchísimo. Ahora, mencionaste otra, o sea, ahora sí, el profesor es un actor más del aprendizaje, y ahora sí hay todos estos escenarios, y el que sea en línea te ayuda a que existan estos escenarios. Pero comentaste algo que sí es gravísimo, ¿no? Que a veces exponemos en estos cursos en línea
a nuestros alumnos a materiales malísimos, pedagógicamente hablando, ¿no? A diseños instruccionales mal hechos. Y no hablo en cuanto a tecnología, ¿sí? Porque también está comprobadísimo que puede saltar, brincar, sonreír y estar en todos los dispositivos y ser muy mal herramienta de aprendizaje. Y también, otra cosa que también es importante, y ahí para los que se vayan metiendo más en esto cada vez, esta parte de que tiene que ser entretenido. O sea, yo les prometo que hay muchas cosas. Angry Birds son entretenidísimos, ¿no? O sea, yo tengo un hijo de 7 años que, digo, la verdad, usa la tecnología solamente 2 horas a la semana, 1 hora en sábado y 1 en domingo, y lo que quiere hacer es jugar Angry Birds. Yo digo, ¿cómo tantas cosas que hay en el iPad y tú quieres Angry Birds? No, entonces, sí es entretenido y podemos hacer piezas de aprendizaje. Me decían, no, hombre, y calificaron el curso súper bien, porque estuvo entretenido el alumno, pero el objetivo de aprendizaje no se logró. Entonces, cuando alguien hace un programa en línea, de verdad, el papel del profesor es fundamental en cuanto al modelar. Ahora es mucho más difícil, de verdad. Nosotros le pagamos más al profesor en línea, no sé si esto se puede decir o no, pero esa es la verdad. ¿Por qué? Porque tiene que dar una asesoría más personalizada. La forma de evaluar es incluso mucho más crítico, porque ahora el alumno, fíjense nada más qué cosa tan fuerte yo siento, ¿no? Conozco más a los alumnos, lo que piensan, lo que dicen, a veces hasta lo que les sucede en su vida, que los presenciales. Porque estos condenados, pues a las 10 de la noche llegan y entonces a esa hora se les ocurre escribirme y entonces me escriben y hacen la tarea, ¿no? Y unos pues me escriben de sus problemas o sea, en fin, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte. Pero es diferente al papel precisamente de todo esto de atención que queremos tener del maestro. Cuando el maestro llega a una clase, tiene que competir con que si la novia lo tronó aquí a la salida, ¿no? Y entonces ahora tengo que tener tu atención. Y cuando uno es en línea, no. El alumno llega cuando quiere y entonces sí se explaya. Entonces, en este sentido, lo que sí es importante es que los materiales que utilicemos sean adecuados y de excelente calidad. O sea, eso que comentaste ahí en la pregunta que decía en algún lugar, y bueno, a veces no son, bueno, pues entonces mejor no los utilicemos y pongámosles un maestro enfrente, porque de por sí alguien ya comentaba por allá atrás, oye, es que están en la computadora, por fin logro que se sienten y se entren a la página, ¿no? Y entonces están mal hechos y están aburridos, pues entonces, ¿para qué, no? Entonces, en este sentido, sí, ¿cuáles son los retos? No es la figura del maestro diluida, es el rol del maestro cambia, el profesor, digo, de alguna manera, los materiales tienen que estar bien. Y otra cosa muy importante es la autodisciplina. Nosotros hemos visto, en este sentido, que la autodisciplina, la administración del tiempo, son cualidades que si desde el principio, y en este caso podríamos decir, bueno, habilidades, competencias, que si desde que empezamos a trabajar con un curso en línea vamos desarrollando, el nivel de deserción baja, la expectativa también del alumno es muy diferente y efectivamente le va a dedicar tiempo aún en esas 2 horas, 4 horas, o aunque le dedique 10 al Facebook, si 2 le está dedicando a la instrucción y esas son las 2 que se requieren, pues con eso estamos más que bien librados. Pues muy de acuerdo contigo, Saide, y me hace pensar algo que también yo había comentado. Si no hay esa observabilidad y esas posibilidades de uso exitoso con modelos apropiados de la tecnología, yo coincidiría contigo, fíjate, a veces es mejor un muy buen maestro que ha trabajado con toda la experiencia del mundo en el ámbito de la presencialidad a forzar a alguien que no está bien formado para entrar al ámbito de la virtualidad. Y creo que también de lo que tú nos comentas, pues se desprende algo básico, lo acabas de decir muy directamente, ¿no? Tenemos que concebir tanto la figura del profesor como la del maestro
como la del alumno en los entornos virtuales. Y tenemos que entender lo que implica ser un docente virtual y un estudiante en la virtualidad. No pensar que es una cuestión de espejo, un reflejo de espejo de la presencialidad a la virtualidad. Y siento que ese es un camino que también no hemos recorrido tan adecuadamente, como para saber realmente quién es, qué competencias tiene que tener, cómo se va a desenvolver, a partir de investigación empírica, cómo se desenvuelve y cómo cambia el rol, tanto de profesores como de alumnos, cuando están en estos entornos y trabajando en esos diferentes escenarios, porque creo que tenemos que analizar desde esos escenarios fatídicos que nos mencionas, hasta los escenarios con un nivel de excelencia, y les aseguro que ahí vamos a ver cambios muy importantes entre los roles y la manera en que los profesores y los estudiantes los asumen. Ahí hay un reto muy importante, ¿no? También para entender cuándo puede ser exitosa la educación virtual. Y bueno, pues se había afirmado, yo quiero retomar ese punto, esto de que Internet está en todos los lugares. Vamos a ver si es cierto que Internet está en todos los lugares o qué brechas enfrentamos. Es cierto que en los países europeos el 90% de las escuelas públicas tienen Internet y buen Internet, ¿verdad? Sí. Porque una cosa es tener Internet y otro que funcione. En mi escuela tenemos Internet, pero la RIU a cada rato nos hace de las suyas. Y en Estados Unidos, seguramente por eso fue la afirmación del doctor Friedman, pues él también mencionaba que todo mundo tiene, el 90 y algo de la gente tiene, pero vamos a ver las situaciones de desventaja en el contexto latinoamericano. Y aquí estamos tomando como fuente unos datos del Banco Mundial que fueron publicados por el periódico El Universal. Yo les diría que coincido plenamente con lo que aquí se presenta, porque cuando yo estuve trabajando en el grupo de expertos en educación y TIC de la OEI, parte de nuestro trabajo era precisamente ese monitoreo, tanto de niveles de acceso como de usos de la tecnología en los diferentes países de la región. Y se incluía España, incluso no solo los países latinoamericanos, y España pues también, claro, tenía una conectividad muchísimo más alta. Pero vean ustedes esta situación, tomando en cuenta que los círculos marcados en anaranjado nos habla de millones de teléfonos móviles, cómo está creciendo la tecnología de teléfonos móviles, fíjense, eso es importante, en relación a los millones de habitantes de un país. Vamos a ver también que eso representa las barras en color verdecito, los hogares que tienen acceso a Internet y las escuelas con Internet, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí hay un comparativo donde podemos ver a México con Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Perú y Chile. Y si ustedes se fijan, los indicadores de Chile, de Brasil, caray, incluso los de Venezuela, los de Puerto Rico, algunos de Colombia, pues van por encima de los de nosotros en México, ¿no? Nosotros en México es el 23% de los hogares que tiene acceso a Internet. Es el 18% de las escuelas que tienen Internet. Y si descompusiéramos estos resultados, porque aquí son resultados generales, pero cuando esto lo hicimos en el grupo de la OEI por ámbito rural y ámbito urbano, los datos son más dramáticos. Cuando lo hicimos por escuelas con régimen público y privado, pues era una diferencia abismal. Y cuando lo hicimos por género también, ahí se vio mucho la desventaja del acceso de las mujeres a la tecnología en relación a los varones. Entonces todavía hay muchísimas brechas de accesibilidad y la verdad es que yo creo que podemos concluir, como aquí bien se anuncia, que estamos en una situación de desventaja, ¿sí? Y miren que estas son las cifras oficiales que se reconocen, falta ver todavía que sean las reales, ¿no? Vemos aquí también, por ejemplo, el nivel de acceso de las escuelas públicas a Internet, y bueno, pues México, el promedio mundial es 4.1, pero volvemos a lo mismo que ya nos decía Yadir, esa gran diversidad. Sacar promedios, cuando uno ve esos extremos tan grandes, pues a veces el promedio nos indica un algo muy, muy relativo.
México está pues abajo del promedio con 3.5 en relación al 4.1, pero muchos países de la región nos aventajan. Igual que los usuarios de Internet por cada 1,000 personas en datos del 2009. Ya eso nosotros lo habíamos visto y yo recuerdo que incluso algunos de mis compañeros de este grupo que yo les menciono, de los expertos en educación y TIC, que eran los expertos así en su país, es Arcol de España, era Alejandro Pichitelli de Argentina, era el doctor Zunkel, que lleva los estudios en la CEPAL en Chile, era Juan Carlos Tedesco también de España, etcétera, gente muy picuda, me atrevo a decirlo con esa palabra. A veces me hacían el comentario, oye, ¿qué ha pasado con México? Pues si México fue de los países pioneros de la introducción de las tecnologías en la educación. ¿Se acuerdan ustedes del famoso proyecto POEVA-CEP? ¿Sí? Que inició en América Latina un despegue. ¿Qué ha pasado con México? Pues eso se los dejo para reflexión y probablemente para nuestras preguntas, pero me gustaría que Javier Corte nos diera su opinión al respecto de esta situación. Mira, ¿cómo ves el sistema educativo en su conjunto? ¿Qué reacción te genera esto? Me espanta. De hecho, cuando veo aquí la gráfica y veo a Chile y a Brasil que tienen más celulares que personas, Colombia también, y básicamente México y los demás países estamos con menos celulares que personas, es un tema de comunicación, pero cuando me voy a las gráficas del Internet en hogares y en escuelas, me aterra. Me aterra porque de alguna manera, bueno, por un lado es la parte porcentual, regresamos a puntos. Puede ser que esto esté mucho más concentrado en las grandes ciudades, en México, en el DF, Puebla, Guadalajara y Monterrey, definitivamente. ¿Qué es de los demás? Aquí regreso a la pregunta inicial, ¿no? Ha habido varios programas, y recuerdo por ahí algunos programas que decían instalar una computadora en cada escuela. La pregunta que luego a lo mejor se hacía un poquito ácida es, ¿y tienen luz? Conectividad. ¿Tienen conectividad? O sea, creo, y regreso al punto que había mencionado hace rato, que se confunde muchas veces lo que vendría siendo la tecnología como medio a la tecnología como un fin. Y toman el hecho de que por ya tienen una computadora en la escuela, ya automáticamente van a tener acceso a la tecnología, ¿no? Siento que aquí se tiene que hacer un trabajo muy fuerte, porque si quiero ir todavía más a fondo, tendré que analizar esa calidad del Internet. Claro. Bien mencionaban hace rato, en Europa tienen un acceso a Internet a alta velocidad muy bueno. Yo tuve la fortuna de viajar y de hecho con los GPS no te pierdes. Así estés casi en las montañas, no te pierdes. Ahorita en México ya está avanzando bastante en ese sentido, ¿no? Pero estamos todavía lejos de tener un acceso de Internet de alta velocidad. El costo de transmisión que está teniendo el país no es equiparable a Europa, no es equiparable a Estados Unidos. Se tiene que trabajar mucho más en empujar, en desarrollar la parte de la infraestructura. Si hablamos de la inalámbrica o la alámbrica, tenemos en México una pequeña desventaja que la orografía nos dificulta bastante la instalación de facilidades para poder hacer el acceso a Internet. Pero yo creo que son pretextos que, los pretextos solamente son para los tontos, ¿no? Con todo respeto. O sea, creo que tenemos que buscar más bien soluciones para tratar de que esto se agilice más. En la parte de la industria, déjenme decirles así directamente, hay un modelo que yo usaba desde hace más de 15 años y que Gartner también lo tiene ahí desarrollado. Gartner, que es una empresa americana para la parte de temas de TIC, o TI básicamente, pero también la parte de consultorías y la parte de procesos y estrategias. Y ahorita voy a regresar al tema de estrategias. ¿Qué es lo que dice esta gráfica? Hay 3 componentes realmente cuando yo quiero definir una estrategia. Procesos, la parte de personas y la parte de tecnología. Si yo no observo los 3 componentes a la par, no tengo estrategia, así de fácil. Y en muchas ocasiones lo que yo estoy haciendo es simplemente basarme en tecnología, basarme en lo que se ve, basarme en entregar computadoras a las escuelas rurales. Pero vuelvo a preguntar, o sea, ¿son las adecuadas? ¿Tienen la instalación adecuada? ¿Tienen el acceso a Internet? ¿Los estudiantes saben cómo prenderlas? ¿Los maestros saben cómo prenderlas y usarlas?
O sea, creo que ahí se tiene que trabajar muchísimo en esa parte, ¿no? Los procesos, a final de cuentas, se tienen que adaptar. Regreso al ejemplo que di hace rato, cuando mencionaba respecto a las técnicas de aprendizaje y enseñanza que existían hace 20, 30 años, a las actuales y posiblemente las que veremos dentro de 50 años, o verán algunos dentro de 50 años. O sea, a final de cuentas, se tiene que adaptar a un proceso. Si yo no adapto al proceso, la tecnología no va a servir para nada, a final de cuentas. La parte de las personas, el maestro tiene que cambiar un poquito su rol para ser un facilitador especializado. Un poquito de entender la tecnología, explotar la tecnología y casi hacer una sinergia con esa tecnología para tratar de que el estudiante tenga ese enganche. El estudiante también hay que trabajarlo, que entienda lo que vendría siendo la tecnología, que entienda definitivamente lo que puede llegar a ser con esa tecnología. Gracias a, como se dice comúnmente, San Google, San Google nos puede dar casi toda la información, que no quiero decir que sea la correcta, que en muchas ocasiones son foros de discusión que es el punto de vista de una persona. Sin embargo, tienen el acceso a datos o a información dura, pero no saben cómo interpretarla, no saben cómo usarla. Entonces tendría que realmente desarrollar una técnica para que el estudiante entienda para qué le sirve esa información. Y bueno, creo que un último punto muy interesante, desafortunadamente en México es un efecto muy fuerte, pues muchas veces ese estudiante de las zonas rurales, pues hay que darles de comer, porque sin alimento en la panza no aprende, básicamente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Creo yo que no es atacar otra vez con programas de computadoras aislados, se tiene que desarrollar infraestructura a la voz de ya, tiene que adaptarse a los contenidos, tiene que desarrollarse a los catedráticos para que sean facilitadores. Y todo esto, a final de cuentas, yo lo veo como una sola respuesta, una estrategia, una visión a largo plazo. No una visión sexenal o trienal, sino tiene que ser una visión que no importa de color partido, no importa de qué estamos hablando, que tenga una continuidad durante varios años, puede ser 15 años, 20 años. Las TICs cambian muy rápido, pero vuelvo a insistir, es pescar lo mejor de las TICs para tomarlo y meterlo a la parte de la educación. Gracias. Ay, pues, estimados todos, ustedes saben que siempre el tiempo es nuestro tirano. Yo creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Yo todavía quería escuchar muchos otros comentarios de nuestros panelistas, pero bueno, ya me pusieron como 3 veces el letrerito de PIN. Entonces, nada más vamos a dar tiempo para que algunos de ustedes hagan alguna pregunta o comentario. No tenemos ya mucho tiempo, a lo mejor 1 o 2 comentarios, o ya no. ¿No? ¿Ya no nos van a dar tiempo de preguntas? Ay, caray, bueno, pues esperemos que por lo menos se lleven muchas reflexiones. Para que nos manden un correo. Les dejamos los mails y esperamos que esta mesa pues haya generado muchas inquietudes en ustedes, que haya podido ser un reflejo de vivencias que ustedes están teniendo en sus espacios, pero sobre todo que fortalezca en ustedes el interés por trabajar con las tecnologías, pero pues trabajar en una dirección muy constructiva, significativa, con una mirada humanista, que yo creo que nos hace mucha falta, y que pues sean muy conscientes, ¿verdad?, de todas estas brechas que en nuestro país todavía tenemos que superar. Muchísimas gracias a los panelistas, les agradezco mucho. Gracias.